Muy buenas tardes, distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana y de personas interesadas en la historia. Tenemos hoy una conferencia muy especial que nos va a dictar uno de nuestros mejores historiadores, que es don Alberto Abello Moreno. Él tiene una inmensa capacidad de memoria para recorrer nuestra historia con un cuidado verdaderamente extraordinario. De manera que, frente a las circunstancias que estamos viviendo, a las dificultades muy grandes que estamos afrontando, yo le rogué que hoy nos colaborara con una conferencia para iniciar la nueva serie. Ya vamos en 160 conferencias, que son las que vamos a tratar de vincular a un proceso juvenil del país para poder hacerle llegar a la juventud la verdad de nuestra historia. De manera que con el mayor agrado le doy la palabra a una conferencia espectacular que se llama De Colón a Bolívar, presentada por Alberto Abello Moreno. Bueno, queridos amigos y colegas, eh, no es fácil hablar de un tema que en cierta forma es bastante complejo porque hay una distancia de varios siglos entre Colón y Bolívar, pero también hay unos asuntos importantísimos que ligan a esos dos personajes. El problema de Cristóbal Colón, según Spengler, el famoso historiador Spengler, era que él sabía, creía tener eh, la ruta, los mapas secretos que había conseguido, los cuales establecían la ruta para eh, ir a la China, ir a las Indias, ¿no? Entonces, Colón, creyendo que tiene esta información secreta, porque era secreta, porque los comerciantes venecianos, desde Marco Polo y eso, que monopolizan el comercio con la China, comercio de la seda, como se llamaba, pues ellos no lo decían a otros para poder tener ese monopolio. Y con ese monopolio de las especies, las cosas importantes chinas que dan de Europa, están estrangulando en cierta forma las principales capitales europeas. Entonces hay que encontrar otro camino. Y eso era que Napoleón ofreció a varios reyes de Europa que aparentemente no le creyeron en su historia o no en ese momento no estuvieron dispuestos a colaborarle, porque en ese mundo jerárquico que existía en aquella época, pues Colón era un personaje comparado a los reyes, comparado a los grandes personajes que venían de la época feudal, pues un personaje bastante modesto, pero muy interesante por su inteligencia, por su audacia, por la información que tenía y por su capacidad de investigar. Entonces, uno hace varios intentos, tienes conexiones con la iglesia también le suministra información, inclusive marinos que están en algunos bares, en algunas épocas habían tabernas de españolas, de italianas, le pasan datos de la posibilidad de ese viaje y Colón ya consigue, a través de su influencia con el clero, que lo lleven a hablar con la reina Isabel la Católica. Todo esto transcurre en 1492. En 1492 hay muchos hechos significativos para el mundo y para la hispanidad. Uno, Alejandro VI llega como papa en 1492, papa español, ¿no? Ya un tío de él había sido papa también. Esto pues es importantísimo porque el catolicismo prevalece en aquel entonces en toda Europa. Todavía no había el cisma que se da después, y habían surgido otras religiones al verse al catolicismo, o contrarias o paralelas, y la influencia papal era inmensa. También en esa época el castellano había conseguido un avance importantísimo con relación a otros idiomas, avanza en gramática, eh, más tarde va a aparecer
don Miguel de Cervantes Saavedra con su obra, es decir, pero además en materia de leyes municipales, en materia de organización social y urbana, España está en el avance de toda Europa. Los cabildos en España eran importantísimos e inclusive el rey estaba obligado en Valencia a quitarse la corona o el sombrero cuando asistía al consejo para los cosas importantes. Entonces había un orden social bastante importante que le daba a la sociedad española, en medio de una monarquía y en medio de una herencia feudal y el nuevo esplendor que vendría después, una importancia muy grande. Los reyes de España no habían dejado progresar el feudalismo como ocurrió en otros países de Europa, sino más bien habían moderado el poder de la nobleza, el poder de los grandes señores, aunque había habido un personaje como el Cid Campeador y cosas de esas, pero no habían permitido que se disgregara el país en manos de señores feudales. Esto también es bastante importante para España. Bueno, en 1492 termina la guerra entre la España católica y los moros, los árabes que han estado ahí durante varios siglos, y esto tiene pues una importancia trascendental porque convierte a España en un país con una dinámica guerrera, con una dinámica, una posibilidad expansiva enorme, y va a producir también otro hecho trascendental, que es que Fernando VII, el rey casado con la reina Isabel, el rey de Aragón, Fernando de Aragón, casado con Isabel de Castilla, va con ese matrimonio de una pequeña región como era Aragón, se va a convertir en una de las regiones más importantes del mundo porque se va a extender y convertirse en un imperio. Entonces esto conmueve profundamente a un personaje que estudia todos estos asuntos muy a fondo, que es Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo se inspira mucho precisamente en este personaje, que es el rey más modesto de Europa casi cuando se casa con Isabel, y de repente pasa a ser dueño del nuevo mundo, de una expansión pero fabulosa, impresionante, y eso le llama mucho la atención a Maquiavelo. Pero además, Maquiavelo va a dedicar su libro a César Borgia, en gran parte, al que va a estudiar, que es precisamente hijo de ese papa, y un personaje, pues los Borgia son de la Borgia en España y Borgia italianizado, son personajes de una trascendencia enorme en la vida política y social de España, muy anteriores a los Borgia, a otras familias familiares. Entonces, él le dedica a este personaje parte de lo que ven en las condiciones para poder una. También tenemos, y vamos a tener más adelante, por cuenta de esa evolución política que tenía en ese momento España tan grande y tan importante, estaba en su esplendor, digamos, intelectual, porque el Quijote, pues cuando aparece el Quijote, va a conmover al mundo. Es una obra de una importancia que no es comparable con ninguna, aunque hacen comparaciones con los escritores de ahora, y el Quijote no es comparable con eso. El Quijote fue algo tan extraordinario, tan profundo y tan arraigado en la conciencia española, que solo se puede producir una vez, y eso fue lo que produjo Cervantes. También el hecho de que hubiera ganado la guerra los españoles, hubieran reconquistado lo que había sido de ellos, pero que por varios siglos había estado en manos de los árabes, le va a dar a España una capacidad bélica que no tenía antes y un espíritu guerrero que va a ser necesario para muchas empresas futuras que van a hacer. Entonces, cuando termina la guerra con los moros y viene la expulsión también de moros y de judíos, no por razones raciales, sino por razones más bien económicas, porque ambas ramas eran muy poderosas en lo económico, la monarquía estaba arruinada, entonces en parte por eso vienen las expulsiones, y algo por el factor religioso, desde luego.
la reina Isabel está muy mal de dinero, pero consigue algo para prestarle a Colón, le dice que unas joyas, unas cosas y tal, para que haga su empresa. Ella confía en él, ella cree en él, ella es muy intuitiva, una mujer extraordinaria, un poco pálida, de ojos azules, eh, muy interesante. Ella se había casado con su esposo, que era primo, sin pedir permiso de la iglesia. Fueron excomulgados un tiempo hasta que la iglesia les dio pues, la bendición de nuevo. Y ella se casó porque posiblemente tenía que la fueran a matar parientes de ella por, la, por el trono, por el poderío de ella. Esta mujer ocupa un espacio en la historia singular, importantísimo. Es una de las mujeres más importantes que ha dado la humanidad. Y ella pues apoya a Colón, y esto solo muestra su intuición y su inteligencia política, y se va a producir un viaje. Todos sabemos de dónde parte y todas esas cosas, en 3 carabelas, aunque aquí dice mi amigo, el presidente de la Universidad Bolivariana de Santa María, que yo soy un memorioso, creo que eran 88 tripulantes los que van a acompañar a Colón. Con ellos va a emprender una empresa realmente portentosa, que él no se imagina que va a tener tal significado en el mundo y tal importancia para nuestros días. Entonces, Calavera, La Pinta, la Santa María, yo alguna vez estaba caminando por Madrid, por ahí por Serrano, y miré una vitrina como toda rara, y tenían 3 réplicas exactas de esas naves, y pude verlas, pude entrar a ellas, tal. Mire, yo no me explico cómo esos 88 señores pudieron montarse ahí, llevar unos animales, y llevar comida, llevar abastecimientos y armas y pólvora y todo. Es decir, ir con eso, salir a viajar con eso. Hasta ese momento solo los barcos iban en barcos de cabotaje, es decir, tenían que estar mirando permanente la costa para poder navegar, para poder avanzar, porque las zonas desconocidas del mar eran muy difíciles, había habido muchas tragedias, muchos problemas, había muchas leyendas, había temor. Recordemos que también el viaje de Colón va a comprobar que la Tierra es redonda, ¿no? Hasta ese momento algunos creían que la Tierra tenía una forma muy distinta, y que podían llegar a un límite donde el agua se iba, se ahogaban, se morían. Y también había supersticiones y leyendas de todos los marineros que son abuelistas y tal, que decía que había lugares a los cuales no se podía ir, no se podía ir. Entonces, Colón, que todavía no tiene la brújula, ya los chinos la tenían, pero no la tenían, tenía el estante, tenía el cuadrante, tenía algunas medidas, un sistema para medir el tiempo con la arena y todas las cosas. El viaje pues era a lo desconocido, un viaje angustioso, un viaje terrible, que necesita tener un valor, una temeridad, una audacia increíble, y una ambición de éxito también, de llegar llegar a la gloria, llegar a adquirir una serie de fama, todo. Pero no lo olvidemos, él no sabía que iba a descubrir un nuevo mundo. Y se llama Nuevo Mundo porque para los que iban era nuevo, y para los que estaban viendo lo que pasaba también era nuevo. En ese sentido, porque no es por la antigüedad ni nada, porque ya precisamente sabemos todos que se han encontrado aquí esqueletos, seres de mucho tiempo atrás, animales que vivieron la prehistoria, todas estas cosas, así que el Nuevo Mundo no era tan nuevo, pero sí era nuevo va a ser nuevo en su significación histórica y en lo que se va a producir. Porque ¿qué se va a producir ahí? Se va a producir una mezcla de razas, una mezcla de creencias, una mezcla de ideas. Se va a encontrar Europa, se va a encontrar el mundo entero un poco representado en América, porque América vinieron los españoles, pero también vinieron otras gentes de otras partes. Van al Caribe, por ejemplo, van a llegar gentes de Inglaterra, de Holanda, de muchas partes. Inclusive al principio a Brasil llegaron los holandeses y todo eso.
usados, pues, digamos, los portugueses. Entonces, van a construir fuerzas, razas, ideas del planeta en América y se va a crear una congregación humana gigantesca nueva, en ese sentido, ¿no? Y esto es de una gran importancia porque eso determina un poco que América eh, sea símbolo de libertad, símbolo de las posibilidades de expansión humana, símbolo de todo lo que significa eh, que el hombre pueda hacer por su cuenta grandes descubrimientos y grandes hazañas y crear ciudades, crear cosas por su propia cuenta, inclusive siendo modesto o siendo aristócrata, ¿no? Hay una diferencia, por ejemplo, Hernán Cortés era de la pequeña nobleza española y era bachiller en leyes, o sea, que había esa cosa, bachiller en leyes, como que en la Javeriana hubo abogados, economistas, cosas, él era bachiller en leyes, era un tipo informado, hablaba latín, ¿no? Y a él le va a tocar la conquista de México. Tenemos personajes muy interesantes, como Jiménez de Quesada, que era un intelectual, era un abogado, era un licenciado en Derecho, eh, que él venía a ayudar a los que habían llegado primero a Santa Marta, y todas esas cosas, pero que eran empresarios. Este Milei, que está ahora presidiendo la Argentina como gobernante, si hubiera analizado un poquito lo que fue el descubrimiento de América y todas estas cosas, o sea, en Davos había hablado de eso, porque la primera gran empresa privada de expansión mundial europea que se organiza y que va a tener como consecuencia la creación de todo este nuevo mundo en América, es la empresa que organiza, es una empresa privada. Y los reyes, eso no es una empresa estatal, no es una obra estatal, no es el gobierno, no es una empresa privada. Si hubiera sido una empresa estatal, una vez me decía Álvaro Gómez, a mí todavía estarían discutiendo a quién mandaban, a quién no mandaban, a quién no sé cuánto, además era un lugar desconocido. Entonces, esto fue financiado por comerciantes que esperaban, audaces, que esperaban ganar algún dinero, obviamente esa ruta de la seda que era tan importante, y al encontrarse con América, y como el Papa había apoyado la idea de esa exploración, se va a producir una bula en la que precisamente ese Papa que había llegado a Alejandro VI va a favorecer a España y a Portugal para darles parte del mundo. En ese momento la iglesia estaba en su gran esplendor y España era prácticamente la primera potencia mundial y sobre todo tenía una fuerza también en lo que, como dijimos ya, en los cabildos. Y se va a generar otra cosa muy importante para el ámbito de la cultura a partir de Colón, de los españoles, y es que, como todos ustedes lo saben, y saben de estos temas mucho más que yo, son las grandes ciudades, la creación de ciudades, las que permiten la cultura tanto en Europa como en todo el mundo. Entonces, al crearse esas grandes ciudades, esas nuevas ciudades en América, lo que va a avanzar América 300, 400 años va a ser impresionante comparado a lo que se ha avanzado en otro tiempo en Europa. Pues, muchos han denigrado de la cultura española, han denigrado de la, del tipo de educación que se da en América, han denigrado de las leyes españolas, pero nadie puede negar, ni el más obtuso, que el único país de los países que conquistaron otros, que fueron a otro lado, que produce unas leyes de indias para proteger a los indígenas, ha sido España. Las leyes de indias se producen precisamente porque la reina Isabel la Católica considera que es necesario proteger a los indígenas después de los encuentros donde hubo muertos, porque hubo toda clase de cosas que hay en la guerra, cosas horribles, pero ya cuando se tiene un poco la paz, ella propugna por esas leyes de indias y también por una ley laboral que va a terminar, va a ser después en Occidente generalizada, y es que los indígenas solo pueden trabajar durante 8 horas al día, bajo ningún motivo pueden trabajar más. Entonces, eso va a tardar siglos, grandes huelgas
todos los países, en Europa, en Estados Unidos, para conseguir eso de los 8 años. Y esta señora, que fue la que favoreció a Colón, tuvo esa intuición de favorecerlo, y que va a favorecer todas las medidas que toman, y que inclusive va a ser dura con Colón, el mismo el rey, porque en un momento dado se apareció Colón con algunos indígenas que llevaba como amarrados ahí como esclavos en Europa, y la reina tenía que lo metieron preso por eso. Bueno, estuvo preso un tiempo, después lo soltaron, y tal, entendió cómo era la cosa. Pero la reina jamás fue partidaria de la esclavitud, sino de su libertad, de tratarlos bien, de entenderlos. ¿Y esto por qué? Por el factor religioso. Porque en las guerras anteriores se seguían los términos de Aristóteles, en los cuales pues, el enemigo se trataba como enemigo, y cuando le capturaba se le trataba de una forma inmutable y dura. Entonces, no, ella no permite, y por eso esas leyes de India merecen un gran respeto. Desde luego, esas leyes de India confunden a mucha gente. Por ejemplo, yo una vez me encontré con un personaje que daba clase en la Sorbona y que daba una conferencia de aquí en Bogotá, y muy inteligente, y después mis amigos en ese momento estaba diciendo, cuando yo entré a la conferencia, que aquí no había habido derecho, que aquí no había habido nada en la época colonial, y que inclusive cualquier funcionario podía coger una real orden del rey, se la ponía en la cabeza, ya se obedece, pero no se cumple, ¿no? Era como un rito que había. Entonces me tocó decirle, mire, señores, que había confusiones grandes, había distancias inmensas, ¿no? De aquí a Sevilla, de aquí a Madrid, todas estas cosas. Y eso cuando lo hacían se oye, pero no era para avisarle a los españoles allá, a los funcionarios, y al mismo rey, si era necesario, que era algo impracticable. Por ejemplo, cuando llegó esa orden a Santa Marta de matar la tribu de los comejenes, imagínense, comejenes son unos bichitos chiquitos, pero los informes de Santa Marta decían los comejenes se comieron tal cosa, los comejenes acabaron con tal cosa, los comejenes destruyeron tal cosa. Entonces allá en España creyeron que era una tribu de los comejenes, era que combatirla. Entonces se le explica allá a la corona, a los funcionarios, que no, que esos son unos bichos que hay que acabar con ellos, pero que no es una tribu. Entonces se lo decía, pero no solo porque era impráctico. Pero también hay que anotar algo que es extraordinario. Desde luego, la llegada a América de los españoles y de estos hombres de la vida privada que se convierten en militares, pero improvisados, ¿no? Que mira que era un licenciado, era un escritor, era un intelectual, un personaje muy especial. Entonces, esto le da una característica también muy distinta a la región, porque como el doctor Carmona sabe, el tirano Aguirre, que es un personaje muy especial, que le tocó en la época de Felipe II, más o menos, llegar a América. Él cuenta en una carta que le manda al rey que ha matado no sé cuántos, pues que eran superiores a él, ha matado no sé cuántos que lo enfrentaron a él y sus servidores y tal, y quién va a ser rey, va a ser el rey de esta parte de América, y combate por todas partes, dejando una mancha de sangre, un reguero de sangre por todos lados, y al final resuelve suicidarse y mata a su hija porque no quiere que sea colchón de ningún muérgano de la época. Entonces vemos cómo tiene la corona que hacer un gran esfuerzo para establecer un orden en toda América, y eso es una proeza increíble. Nosotros, que no entendimos el legado de Bolívar de mantener la Gran Colombia, de mantener la unidad de América que plantean en Panamá, tenemos estos países donde todavía el orden es algo pues que increíble, no se cumple, ¿no? Es la turbulencia, la violencia. En el caso de Colombia, por ejemplo, el 70% de los productores hermanos de la subversión. En aquella época que era caballo, que era con alguaciles, que era la autoridad se imponía con tantas dificultades, se logra que todo un imperio funcione. Y eso era una proeza, eso indicaba una organización. Yo he contado muchas veces que yo me había leído muchas cosas sobre el imperio español, sobre Felipe II, sobre Carlos V, sobre estos personajes. Pero una vez que estuve en España, en Valladolid, fui al castillo, que era de Felipe II, el rey y tal.
Y casualmente yo era amigo, había conocido en un congreso un intelectual muy importante de España, y me dejaron ver todo por dentro, por todo lado, donde dejan a los visitantes normalmente, y me mostraron en un castillo feudal, un foso, todas las cosas ahí, donde vivían ellos, había un lugar secreto que oprimían un botón, se llevaban la escalera, entraban y ahí guardaban los documentos más importantes para ellos políticamente, para Carlos V y Felipe II, y era una serie de acuerdos con la Iglesia Católica, por el cual ellos eran los que mandaban en la Iglesia de España, ellos eran los que decían sobre eso. Pero además, en ese lugar, ya no en esa misma torre, eh, había una especie, digamos, de computador gigantesco, manual, artesanal, que tenía Felipe II, que sabía por dónde iba un barco en un momento dado, dónde estaba el gobernador de Cuba, dónde estaba el de Perú, qué cantidad de oro se había sacado de una parte y de otra. Es decir, es impresionante la administración que se alcanzó en la época de Felipe II. Pero no estoy avanzando demasiado porque eh, tenemos que hablar de Carlos V para entender todo este mundo que se nos presenta a raíz del viaje de Colón. Y es que Carlos V, que era un guerrero, un hombre extraordinario, eh, eh, el único en su reinado, en sus luchas guerreras por Europa, se produce el saqueo de Roma. Doblegan al Papa, los cardenales, los obispos, clérigos, tal, y se toman Roma y doblegan al Papa. Después él le pide perdón al Papa, pero si yo tenía que luchar porque se había aliado con Francia y me tocaba salvar a España y tal. Pero es esa calidad de guerrero extraordinario que lo vemos a caballo, con su armadura, en las grandes obras pictóricas de la época. El que es, siendo ese guerrero tan terrible, siguiendo instrucciones de Isabel la Católica, él decide convocar, 100 años después del descubrimiento de América, decide convocar a un congreso de los grandes sabios, los grandes intelectuales, las grandes personalidades de España, del clero, filósofos, para que decidan cómo se debe tratar esta América, cómo se debe manejar la relación con los indígenas, todas estas cosas. Y esto es conmovedor, esto es realmente impresionante, porque de ahí va a surgir nada menos que el derecho de gentes, que hemos llamado, que es una revolución, pues las grandes revoluciones intelectuales, políticas que ha habido en el mundo. Y es el padre Victoria el que va a producir el derecho de gente, que se va a decir, no, a estas personas tienen una dignidad, tienen una personalidad humana, tenemos que darle respeto y, y actuar frente a ellos con la debida nobleza que reclaman como seres humanos, cristianos, otras cosas. Entonces va a derrotar a Solórzano, Pereira y a otros que querían que se aplicara todas las medidas durísimas de ocupación que se usaban en Europa, se usaban en otras partes después de la guerra. Entonces, es conmovedor ese congreso. Hoy vemos cómo en algunos momentos en Ucrania están bombardeando implacablemente, en Gaza están bombardeando implacablemente, en muchas partes del planeta lanzan misiles, cosas de esas, sin contemplación, sin pararle muchas bolas a las Naciones Unidas siquiera. En aquella época, la misma corona, la misma potencia que ha tenido del mundo, se contiene y piensa que hay que actuar con humanismo, que hay que actuar con criterio cristiano, que hay que respetar ciertas leyes mínimas. Y esto es una revolución para la época casi que impensable. Esto tiene un significado enorme. Lo que pasa es que cuando en la historia se ven estos hechos como cronológicos, la gente a veces no se da cuenta de lo que significa. Esto es un significado terrible. Que al vencedor no se les terminaba, que al vencedor se le respetaba, que el vencedor tenía ciertos derechos, estas condiciones humanas. Esto no se da sin esa mezcla de cristianismo y derecho hispánico. Entonces, ahí está el humanitarismo español muy importante. Y también, desde luego, van a ocurrir hechos de todo tipo que a veces ni siquiera hemos logrado explicarnos verdaderamente. Y uno de los grandes hechos que va a ocurrir es que, como eran culturas diferentes, visiones del mundo diferentes, por un lado, en algunas tribus y en algunos reinos, digamos, americanos,
entre los aztecas, entre los incas del Perú, eh, había una noción del mundo y un conocimiento muy grande, en algunos aspectos mucho mayor que el que tenían los mismos españoles, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se hacían preparaciones del cerebro, operaciones de preparar el cerebro. En el Perú había un lugar, un observatorio, desde el cual se podía ver cuando aparecía el planeta Júpiter, que todavía no lo conocían en Europa, en el calendario para ver la vida astronómica del Papa. Había una serie de avances enormes, por ejemplo, en Perú eh, prácticamente era una organización matemática de la sociedad. El primero era el emperador, después estaba el chamán, el brujo, el sacerdote, ¿no? Y era una sociedad numérica. Inclusive allá un sabio francés se va a tropezar con el sistema decimal, que lo manejaban ellos con estas colchas, otras cosas, y se lo lleva a Napoleón y Napoleón lo va a imponer en Europa, que el origen está ahí en el Perú. Pero ellos también tenían una cultura mágica en muchos aspectos, no era una cultura de tipo materialista occidental, y entonces eso va a determinar muchas actitudes de ellos. Y había también leyendas que decían que unos dioses iban a llegar a América. Y claro, cuando ellos ven, eso explica también que unos pocos hombres se hubieran tomado tantos millones de seres, no solo por su valor y porque manejaban la falange romana y todas esas cosas, pero no recordemos, ojo, aquí no vinieron, las tropas de España no vinieron acá, las milicias de España no vinieron acá, vinieron seres privados que se improvisaron como militares en un momento dado, pero generalmente eran más bien comerciantes y aventureros, ahí no pasaba, ¿no? Entonces los tercios de España, que eran terribles, esos sí hubieran causado cantidades de muertos, no vinieron acá. Un solo africano que llegó a México, según estudios especializados de gente de Harvard, causó 30.000 muertos con una gripe, no con un arma, sino con una gripe que contagió a todos los que no tenían defensas para eso. Pues claro, este encuentro de los mundos pues es muy, trae consecuencias de todo tipo y ambiente de todo tipo, pero hechos económicos mundiales también. Tenemos nosotros que la cantidad de oro que se encuentra en América, Potosí, es tan inmensa y en otras partes, que va a transformar mundialmente el precio del oro. Entonces las tribus africanas que antiguamente vendían algo del oro que tenían en los ríos, en pequeñas minas y tal, que explotaban, los vendían a europeos, a los árabes, para ellos con eso mantener sus tribus y tal. Ya con el precio del oro caído no pueden lograr eso. Entonces, ¿qué hacen? Algunos de los militares que ellos viven en guerras permanentes, algunos de los cautivos de otras tribus que ellos tienen principian a venderlos, a comerciarlos como esclavos. Entonces, ese aumento de proporción de oro y ese derrumbe del precio del oro va a producir que la esclavitud de los guerreros. Antiguamente hubo esclavitud con guerreros blancos y de todas las clases, ¿no? Imperios romanos, imperios, pero esta vez va a ser de la negritud en África, que eran árabes, y esto se va a tropezar con un hecho muy conmovedor, que es que un personaje que es Fray Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas cuando llegó a América era conquistador, él llegó con una espada, él llegó a la aventura de hacer América, en el sueño americano, y estuvo en Venezuela, estuvo por ahí por esa zona de, yo soy Ciudad Bolívar, y ahí se le ocurrió formar, dejar un grupo de gentes que lo acompañaron de colonos, hombres y mujeres desarmados, porque él creía que los indios, como él había conocido los indígenas del Caribe, de la zona de Dominica y de todas esas partes que habían sido pacíficos, él pensaba que ahí también iban a ser pacíficos. Pero resulta que ahí se van a aparecer los famosos caribes. Entonces, después de que se va, cuando regresa, con abastecimiento de Santo Domingo y tal, encuentra que han matado a todos los de la colonia que él dejó ahí, entra en una crisis terrible, porque él creyó que los indígenas eran buenos. Y ahí viene un poco esa leyenda del buen salvaje.
¿no? Que va a influir tanto en el pensamiento europeo, en el pensamiento mundial, inclusive en la política liberal y todo, porque se decía, y Rousseau va a tomar de ahí, otros filósofos, Moro, y una serie de un tema muy extenso, que daría para una sola conferencia de eso, eh, bueno, el salvaje aquí era bueno, ¿no? Obviamente que ese cuento no se lo pueden echar a Bolívar porque conocía cómo era la realidad americana, todas las cosas, pero ese cuento llegó a Europa, conmovió a Europa, que aquí ahora no, pero Rousseau va a plantear, ahí está la teoría liberal, que el hombre nace bueno y la sociedad lo encadena, la sociedad lo corrompe, la sociedad lo prostituye, la sociedad lo malea, ¿cierto? Pues no, aquí había indígenas, unos más buenas personas que otros, más violentos, otros menos violentos, pero eso después de estar baje no, eso fue un mito y ese mito prosperó y conmovió las instituciones y el pensamiento filosófico europeo, pero de una manera terrible. Eh, entonces, vemos cómo América influye a Europa, Europa influye a América, vemos cómo la religión católica se extiende. Bueno, es terrible porque pues, llegan unos con unas creencias, eh, destruyen los templos de los locales, eh, acaban con sus ídolos, con sus cosas, y ponen a Cristo, y ponen a la Virgen, y ponen estas cosas en Perú, la Virgen de Guadalupe, en otras partes otras, y unas creencias nuevas. Pero es inevitable, es decir, es algo que no estaba programado, como no es una expedición turística, ¿no? Sino era algo que se estaba todo improvisando, pero también había una fe increíble en algunos frailes de Sotana Raída, en algunos frailes modestos, que ayudaron muchísimo a los indígenas. Se va a presentar, eso va a producir otro fenómeno impresionante, el fenómeno religioso, porque es que, por ejemplo, acá llegaron los jesuitas a los llanos, el padre Gumilla, que pues, lo poco que sabemos de los indígenas de acá, que no tenían escritura, no manejaban en esta zona un idioma avanzado, ni mucho menos, está en una etapa muy primitiva, lo sabemos, pero el padre Gumilla, su obra extraordinaria, sobre cómo eran sus culturas, sus cosas, entonces los jesuitas van a tener ahí inclusive 80 poblaciones, llegaron a tener, y ahí cultivaron toda clase de cosas, tuvieron grandes experiencias. Y en el Paraguay los jesuitas también van a tener una sociedad donde van a proteger al indígena enormemente, se va a hablar del guaraní, que sí tenía un idioma más avanzado. Y así en todas partes de América, pero además van a educar a las clases dirigentes americanas. Entonces, se dice que cuando Carlos III le da por expulsar a los jesuitas, es el comienzo de la debacle en América del Imperio Español, porque los jesuitas formaban a una clase dirigente, a una élite, dentro de unos principios, dentro de unas ideas, dentro de unos conocimientos que les permitían manejar en cierta forma estas regiones con mucha altura. Entonces, pese a todos los ataques que suelen en estos tiempos lanzarse contra el Imperio Español, contra la expansión española, fue algo maravilloso, fue algo extraordinario, y desde luego tiene momentos de gloria, momentos de pequeñez, momentos muy difíciles, pero en aquella época a caballo, con los mastines nada más para perseguir a los pícaros, cosas de esas, con unos aguaciles y un poco, claro, para España, América era una gran isla, bañada por dos mares inmensos, y ellos llegaban en los barcos a los puertos y de ahí ingresaban a la tierra firme, pero lograr imponer la ley y tal tiene también que ver con que se hicieron unas leyes en Burgos, en España, sobre urbanismo. Ahí sí hubo planificación. Esta parte quizás no le hubiera gustado a Milei, porque hay unas leyes de cómo deben ser las ciudades en América, y eso fue maravilloso. Tienen que ser cuadradas, tienen que tener una iglesia, tienen que tener un cabildo, tienen que tener una escuela, tienen que tener un lugar para los funcionarios y para la gente que vive ahí, tienen que tener alguna hacienda para que produzca comida, alimentación, tienen que tener agua cerca, tienen que fijarse en la salida de sol. Entonces, casi todas esas ciudades que organizaron los españoles en América han funcionado, han crecido, han sido extraordinarias. Eso es una tarea gigantesca, es decir, quienes han estado en Cartagena, que son todos,
Cartagena a las más bellas del mundo, ¿no? Sí, y era una maravilla y lo que hicieron con esas fortalezas de Cartagena y todo eso. Me dice que España nunca entró en la revolución industrial, pero entró en la revolución de ingeniería náutica, que es extraordinaria, cómo se hacían las murallas, cómo se hacían las fortalezas, cómo se manejaba esto con un criterio muy avanzado, muy importante. Y ahí están, a pesar de que ha habido alcaldes que han tratado de destruirlas, que han tratado de maltratar esas murallas, ahí están como muestra de lo que fue un imperio importantísimo. Eh, ese imperio español va a producir al más grande de los españoles, y lo digo pensando en el Cid Campeador, lo digo pensando en Carlos V, pensando en los grandes nobles de España y los grandes hombres que se han destacado, eh, que es Simón Bolívar, porque Simón Bolívar es un español nacido en América total, americano con sangre española, con el temperamento, los defectos, sobre todo de los vascos, porque él tenía mucho de vasco, tenía esa terquedad, esa obsesión por ciertas ideas, por ciertas cosas. Entonces, cuando, cuando yo estaba en España, una vez me preguntaban por Bolívar, en una conferencia ahí estuve, yo les dije, es más español que cualquiera de ustedes, era Bolívar, ¿no? Español americano, claro, con mezcla, lo que quieran ustedes, pero era más español que Bolívar, ¿no? Las condiciones temperamentales, las que biotípicas, de todo tipo, que tiene la voluntad de acero, que tiene, es, él supera a varios conquistadores juntos. Él recorrió más territorios que cualquier conquistador por América y que cualquier personaje del mundo, más que César, más que Napoleón a caballo. Pero eso no lo puede hacer sino alguien que tenía esa garra, esa fuerza espiritual que da esa sangre española que él lleva también en su pecho. Bolívar, eh, él continúa la obra de los mismos conquistadores, de los mismos gobernantes españoles, de los mismos funcionarios, de los mismos eh, que habían tenido las grandes plantaciones de América, las minas de oro y todas esas cosas que tuvo Bolívar, pero trabajando la tierra, moviendo la tierra, pero él decide que ya hay que darle libertad a esto. ¿Por qué? La libertad de América no estaba planteada. Es decir, en 300 años no ha habido ninguna vez un levantamiento importante de trascendencia peligrosísima para el imperio, no lo hubo. Pero aparece Napoleón. Napoleón aparece en la esfera mundial y Napoleón va a desquiciar el mundo europeo. Napoleón es por ahí hay una película de Napoleón donde lo muestran como un enano, que no lo era, sino un hombre de una grandiosidad tremenda. Napoleón se va a apoderar de España y cuando Napoleón se apodera de España queda el imperio americano a cero. ¿Y qué surgen en todas partes? Juntas de gobierno, a imitación de las juntas de gobierno que había en España, para que estas juntas de gobierno ayuden al rey, protejan al rey, porque se considera que los funcionarios que eran aquí eran partidarios de Napoleón, estaban de acuerdo con Napoleón, como la gran nobleza española estuvo de acuerdo con Napoleón en un momento dado. Entonces hay ese problema. Pero Bolívar, que lo envían a Inglaterra, precisamente la junta esa a favor del lo envía a Inglaterra por su condición de rico, de cachón, de, de hombre poderoso, porque él va prácticamente a financiar la expedición a Inglaterra, va con Manuel Bello, que ha sido su maestro, que era de su misma edad. Cuando entrega sus credenciales, eh, dice a don Andrés Bello que se equivocó y entregó sus instrucciones. Yo no sé si de repente Bolívar lo hizo de intento para ver lo independiente que era de los mismos que le habían enviado como embajador. Y Bolívar le dice al canciller que ellos lo que quieren es que apoye a Inglaterra, los apoya a ellos para lograr la libertad de América. Cuando la situación decía era que era para fortalecer la corona y fortalecer el séptimo, que era el aliado de Inglaterra. Ese es un enigma que no se ha podido establecer claramente si fue una conseja de don Andrés Bello o fue realidad. Lo cierto es que su encuentro con Miranda va a ser determinante para que Bolívar se decida
por la causa americana y con Miranda, que Miranda en esa época era un hombre muy famoso, había figurado en el Arco de Triunfo, había sido importantísimo en Francia, en la guerra revolucionaria, y había estado en la independencia de Estados Unidos. Miranda era amigo de todos los personajes de Estados Unidos, y el gobierno español había apoyado la independencia de Estados Unidos, la corona española, Godoy. Con Godoy, pues, la chismografía de la época decía que Godoy eh, había sido muy admirador de la reina, medio novio de la reina, ¿no? Y precisamente donde vivía Bolívar, donde su tío Palacios, se hospedaba un americano muy importante, nacido en Popayán, del que se decía que a veces era también eh, bien visto por la reina, muy querido, andaba cartas de amor y cosas de esas y tal. Entonces hay una escena de Bolívar en la cual parece que lleva una comida, una camisa con una botadura de diamantes, y unos aguaciles lo tratan de detener en Madrid, y él saca la espada y se defiende, él era ambidiestro, se defiende con mucha habilidad y no se deja desarmar. Entonces, Bolívar, de todas maneras, con la experiencia esa que ha adquirido hablando con Miranda, se vuelve irrevocable partidario de la independencia, y eso va a cambiar todo porque él va a tener la misma tosudez, la misma fuerza espiritual y el mismo empuje material y belicista que tuvieron los conquistadores españoles, pero los va a superar a todos. Entonces, por eso yo digo que él es un americano y al mismo tiempo es un representante de esa voluntad hispánica tan terrible y tan espantosa. Digo voluntad hispánica porque yo estoy de acuerdo con don Miguel de Unamuno en alguna polémica que tuvo con Ganivet. eh, Don Miguel de Unamuno le decía que realmente el español raizal de las antiguas tribus es el que ha hecho España, a pesar de que hayan llegado venecios, hayan llegado árabes, hayan llegado africanos, hayan llegado gente de todas partes, porque es el que ha marcado el carácter del español y de la región vasca y todas estas cosas. Entonces, en Bolívar hay ese carácter, esa fuerza espiritual tan grande, porque una fuerza así no sea gratis, no sea por emoción, sino tiene que haber algo latente en esa persona. Bolívar es tan grande, y no es que quiera ya hacer un panegírico de Bolívar, pero si uno coge solo los escritos de Bolívar, el manifiesto de Cartagena, la carta de Jamaica, el discurso de Angostura y otras piezas claves en Perú y otras cosas, y unas cartas personales maravillosas, tendríamos un tratadista ideológico de primera, sino que todo el mundo lo ve a él es como guerrero, lo ve como gobernante, lo ve en otra instancia, pero era también un escritor maravilloso, un hombre extraordinario en todos los campos, y el hombre más completo que hemos tenido nosotros en la historia. Y además, cuando invita en Panamá a los americanos a unirse, él habla de que Panamá en medio del mundo va a ser el futuro de todo, de todas las edades, esto va a llegar a ser maravilloso con dos mares, con toda la potencia americana, es decir, él visualiza todo un mundo diferente, que claro, no se da porque se muere y vienen las patricitas, viene la Nueva Granada, viene Venezuela, la política de Campanario no entienden jamás lo que él quiso hacer como geopolítico en grande, porque él tenía un pensamiento geopolítico antes de que se inventara la geopolítica, los grandes estatalistas del siglo XIX. Entonces, en Bolívar tenemos también ese poder creativo, ese poder intelectual que tiene vigencia hoy. Hoy, por ejemplo, en Colombia hay gente que sabe decir, pues, volvamos al federalismo, no sé qué. En Colombia fuimos tan descabellados que se nos ocurrió montar con la Confederación Granadina. Hágame el favor, Confederación Granadina es unos estados que se unen, que siempre han estado separados, y aquí siempre hemos estado unidos, y nos dio por volvernos confederación, hágame el favor. Cuando Bolívar plantea en Cartagena que tenemos que tener unos gobiernos fuertes, unos gobiernos vigorosos, un gobierno central, todas estas cosas, pero hoy predicar el federalismo sería el suicidio de la clase dirigente colombiana, tanto regional como nacional, porque el 70% del territorio colombiano
desde el punto de vista estratégico está en manos de guerrillas, pero no, desde hace tiempo, ahora más. Entonces sería entregarle a las guerrillas el gobierno del 70% del territorio. Entonces sería hablar de federalismo como hablar de emasculación, que alguien quiere emascularse, entonces la sociedad colombiana, algunos quieren emascularse para provocar la guerra. Bueno, eso ya es increíble, porque ahí se cumpliría aquella advertencia y aquel deseo que tenía la FARC con tiro fijo de crear las repúblicas independientes en Colombia. Y una votación inmediatamente con el fusil obliga a la gente a que vote, porque no podemos olvidar la situación real de la gente colombiana. Bueno, entonces hay una continuidad muy grande entre Bolívar y Colón. ¿Por qué? Bolívar tiene que luchar y declarar la guerra a muerte en Venezuela porque el pueblo, los antiguos esclavos, estaban a favor de la corona, porque la corona los había favorecido, porque la corona les había ayudado, porque la corona había producido unos códigos que ayudaban, esos códigos de India, todas cosas que son maravillosos. Entonces, Bolívar declara la guerra a muerte, convencido de que al declarar la guerra a muerte, todas estas gentes, antiguos esclavos, antiguos trabajadores, antiguos punteros, van a estar por la independencia, no fue así. Más recalcitrantes se volvieron a favor de la corona, y como lo explica en Cartagena, Coro, que era un pequeño puerto hispánico, donde eran fieles al rey, había desafiado a Caracas, que era la capital, y se había tomado a Caracas, se había derrotado a Miranda, se había derrotado a Bolívar, se había derrotado a todos, y le había tocado a Bolívar salir corriendo de Venezuela. Bolívar, que tenía una cosa que tienen pocos hombres, y eso es la cosa que lo hacía más importante, era una capacidad de autocrítica. En Cartagena hace una autocrítica a todo lo que pasó en Venezuela. Aquí todavía no hemos asimilado por qué cambian los gobiernos, por qué fracasan unos y otros, de nada, porque no tenemos capacidad de autocrítica. Aquí todo el que actúa cree que todo lo hace perfecto. Entonces, Bolívar hace una autocrítica en Cartagena, ese manifiesto que es maravilloso, extraordinario, y le dice el peor de los gobiernos posible para nosotros, a veces sean mejor en otras partes, Estados Unidos, es el federal. Entonces va a plantear una política unitaria y paradójicamente va a ser oído por un personaje que en ese momento presidía las Provincias Unidas, que es Camilo Torres, que era un hombre de un talento impresionante, un turista, un hombre formidable, que con fotografía fue fusilado, y es el que le da la alternativa, como dicen en los toros, a Bolívar, para que cumpla su idea de liberar a Venezuela para después venir a liberar la Nueva Granada, ¿no? Eso se va a cumplir al revés, porque las circunstancias hicieron lo imposible que Bolívar pudiera liberar primero Venezuela, porque perdió la batalla de Carabobo, la primera, y finalmente lo que va a hacer es liberar a Nueva Granada para pues, liberar el otro sector, Venezuela, en Angostura proclamar la Gran Colombia, ¿no? Y llegar aquí, pues, Santana Vargas y Boyacá, y quedar Colombia. Pero Bolívar no se va aquí, no se va a quedar a rodearse de triunfo, a sentarse en la ciudad presidencial, a nombrar burócratas, a conseguir contratos, a darle contratos a las familias, y a enriquecerse, porque él más bien gastaba el propio que tenía de la bolsa que producía su familia para alimentar la gesta, no estaba comprometido, sino que él ya es muy interesante cuando Bolívar está en Cúcuta, con Oleri, está Sucre también allá, está Santander y un personaje importantísimos. De repente Oleri ve a Sucre que va a caballo y le dice quién es ese, porque el caballo todavía seguramente le va a caer una escuela, una herradura, y Sucre dice, mire, ese es el general Antonio de Sucre, tipo de 21 años, ¿no? Ese es el único que tiene el talento, la neta, de Santander, de este, del otro, y es posible que un día me rivalice en la gloria. En ese momento aquí no era conocido Sucre, precisamente nada menos que este oficial inglés tan importante preguntaba quién era. Pues Sucre era el que había recogido, bueno, primero había un poco amortiguado la campaña de Mariño contra Sucre y había logrado negociar el tratado de armisticio con Morillo, que era un talento diplomático, no solo militar,
pero fuera de eso había recorrido todas las embarcaciones, todas las mercancías que había podido para traer a la Legión Británica por el Orinoco, y además había recibido de Santander una suma cuantiosa de dinero para comprar las armas que sirvieron para la batalla de Boyacá, es decir, que él había sido nada menos que había facilitado todas estas cosas. Y hay una carta muy interesante de Santander Azul que dice, tú te vas a buscar la gloria y yo me quedo aquí manejando la administración, ¿no? Cuando se queda el presidente. Entonces, vemos ya en Bolívar que para cada etapa, para cada época, tiene escogido quién, con quién va a jugar, con quién va a actuar. ¿Por qué? Porque la guerra, tanto en la Nueva Granada como en Venezuela, en otras partes, es la guerra de guerrillas, una guerra civil, una guerra sangrienta, una guerra espantosa, además una guerra contra las enfermedades. Los 4 médicos que traía la Legión Británica, todos murieron infectados de enfermedades tropicales. Entonces, Bolívar había pensado en Sucre para librar esa gran guerra que era ya contra el ejército más poderoso que había en América, que era el del Perú. ¿Por qué razón? Como les digo, Bolívar había pensado en la geopolítica siempre, pues antes de que se inventara, y él había entendido que había que unir a Venezuela y a la Nueva parte de esto un país fuerte, un país tenido en cuenta, un país importante. Pero que si dejábamos que Ecuador siguiera en manos de España, o que Perú siguiera en manos de España, o el resto del sur en manos de España, pues con la potencia militar de España, su capacidad que tenía, podía otra vez esto volverse una dependencia española. Entonces él, después de que se prueba la constitución de Cúcuta, en la cual lo mismo que en Angostura le volaron ciertos, no le aceptaron ese, ese tipo de senado aristocrático que quería establecer, unas medidas que quería, pero pusieron un artículo a exigencia de él, en el cual podía ejercer eh, como presidente, podía dirigir las fuerzas militares en el exterior, ¿no? Eso era muy importante por ella, porque si no, no podía defender sus campañas. Claro que ya cuando está en campaña, el Congreso que lo manejaba Santander le quita esos poderes y hubo un pase ahí muy fuerte y muy grande, y entonces por un tiempo le tocó a Bolívar dejar a Sucre que mandara las tropas y tal, y por eso vemos como cuando Bolívar es detenido en el sur por los guerrilleros de Pasto, por García, Basilio García, estas cosas, Sucre da la batalla de Pichincha, la batalla pues uno en Quito puede ver dónde queda Pichincha y ese elevado, ¿no? En esa zona volcánica, y ahí en esas montañas se queda Sucre la batalla que desde Quito la estaban mirando, ¿no? Y cuando vas a Quito, Sucre va a conocer precisamente a Manuelita Sáenz, que va a ser la mujer que va a inspirar la vida de Bolívar en esa etapa. Una jovencita le va a dar una fuerza inmensa. Ella no se va a casar con Bolívar, no se va a poder casar porque ella estaba casada con un inglés. Y a su vez Bolívar le ha jurado que no se volvía a casar después de que ha perdido a su mujer al año de casados en Venezuela. Entonces ellos eran amantes, se adoraban, se querían. Y eso quedaba también entre ciertas gentes pecatas, las costumbres de la época, por ejemplo, pues unos líos grandes. Ahorita la verdad es que ellos desafiaron tranquilamente, ¿no? Incluso Manuelita, que es una persona que trataron de ocultarla en la historia, le pide permiso a Bolívar porque ella le manejaba el archivo y era militar, rusa, y todas esas cosas, le pidieron permiso a Bolívar, como era tan amigo de Sucre, que ella quiere ir a la batalla que va a Sucre en Perú, y Bolívar la autoriza. Y en esa batalla de Ayacucho, Manuelita maneja una especie de cruz roja, heridos, los sacaba, los auxiliaba, todas esas cosas, y es nombrada por Sucre coronel, nada menos. Manuelita es nombrada coronel, así como Córdoba es nombrado general, Lara y otros cuantos son ascendidos, pero ahorita tuvo un papel importantísimo en esa batalla. Y cuando Bolívar le cuenta a Santander que ha nombrado coronel a Manuelita, Manuel Santander pega al grito, entonces, ¿cómo es posible que no sé qué, que no sé cuánto tal? Y Bolívar le mandó una carta a Violeta también. Y obviamente Manuelita se entera y le va a coger antipatía a este personaje tan importante, porque no, Santander también fue un eminente. Entonces, ese Bolívar que ha luchado a muerte contra el Imperio Español,
para tratar de forzarlos a que echaran la cabeza, lo hicieran a él. En un momento dado, cuando tiene que poner un nombre a esa república que queda angostura, le va a poner el nombre de Colombia en homenaje a Colón. Por eso esta charla la he denominado de Colón a Bolívar. Porque Bolívar, pues sabía que él había exagerado muchas cosas, de la mayor parte de muchas cosas, pero realmente lo que pasaba era que él entendía que había llegado a América a su madurez y que tenía que separarse y que ya no podíamos seguir, ¿no? Porque lo otro habría sido, como todos ustedes saben, mejor que yo, el conde de Aranda le había propuesto al rey que mandara unos príncipes de la Casa de Borbón a 3 o 4 lugares, a Lima, a otros lugares de América, y que se hubieran organizado esto como verdaderos reinos, ¿no? Entonces seguramente haya pasado un poco lo que pasó con Portugal, que Portugal, la corona española, la corona portuguesa, ante la invasión de Napoleón de Portugal, se trasladó en pleno al Brasil. Y Brasil manejó la política de Brasil, la política africana, la política europea desde arriba y todas las cosas, y quizás hubiera pasado algo similar y no hubiera. Después el emperador de Brasil dice que ya están maduros para la democracia, los invita a convocar a la democracia. Quizás habría sido no sangrienta la revolución americana, pero además no debemos olvidar que había antes de que Napoleón llegara a crear ese impacto de dejar acéfala la monarquía española, aquí teníamos personajes como Moreno y Escandón, bogotano, que fue presidente de Chile. Es decir, ya dentro del imperio estaba pasando algo como el imperio romano, estaban llegando americanos a cargos muy importantes. SEA dirigió el botánico de España en ese congreso en España a favor de la corona. Hubo americanos muy, muy importantes y muy distinguidos, pero la historia es como es y Bolívar ya consideró que nosotros tenemos que ser independientes y por eso le da ese nombre a Colón, porque él, Colón, era el que había hecho el viaje. Nunca supo a dónde iba, jamás. El último viaje de Colón, que fueron 4, era buscando todavía el camino de la seda, rumbo a la China y todas las cosas que quería, pero tuvo la fortuna de haber tenido esa voluntad de navegar en esas carabelas, de llegar acá, hacer varios viajes, ¿no? Y traer el idioma castellano, la religión, las costumbres que se van a extender por esta región del mundo, que va a cambiar el mundo también, porque la aparición de América no solo es que España vino acá, no, 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 va a completar el mundo conocido, esa redondez, esa globalidad se da por primera vez con la aparición de América en el mundo conocido. Así antes hubieran venido algunos, quizás vikingos, cosas de eso, navegantes de otro tipo, pero es que la aparición de esto le va a dar globalidad al mundo y Bolívar es el primer personaje nacido en América que tiene una comparación universal superior a cualquier conquistador español, a muchos de los, el campeador, a cualquiera de esos, ¿no? Y solo comparable con César, Napoleón, y además fuera de eso un legislador, un hombre realmente extraordinario, ¿no? Yo no quiero pues aburrirlos y extenderme más porque yo sé que ustedes son personas muy educadas y que conocen estos temas mejor que yo, pero sí quiero agradecerles que hayan tenido la paciencia, la bondad de escuchar estas disquisiciones en torno a estos dos personajes tan importantes de nuestra vida, de nuestra historia, a los que en algunas partes, algunos, inclusive hay un colombiano, amigo mío, no doy el nombre, que propone que acaben con las estatuas de Bolívar en España. Y hay unos indígenas que tumbaron aquí la estatua de Isabel la Católica y una alcaldesa ignorante la escogió, cuando es la mujer que más defendió a los indígenas de ella. Entonces nosotros, la figura de Colón tenemos también que defenderla, porque por eso somos colombianos. Pero no es Colombia que fuera solo que nuestra extensión territorial que llamara Colombia, que era Venezuela, Ecuador, Panamá, la Nueva Granada, sino toda América, debería llamarse así, porque el efecto de su viaje fue sobre toda América y sobre el mundo. Entonces les agradezco muchísimo, pues, como les digo, la bondad de que hayan escuchado estas palabras mías y les deseo un feliz año a todos, que no nos habíamos visto.
Muchas la gracias, palabra. Sí. Alberto. Has hecho una conferencia sencillamente extraordinaria, muy iluminante, que es testigo de tu gran preparación y de la gran sabiduría que albergas después de tus muchos estudios y muchas conferencias y conocimientos. De manera que te agradecemos profundamente esta presentación, que en realidad nos alegra muchísimo, porque nos abre un horizonte sumamente simpático y sumamente interesante hacia el futuro. De manera que con esto quiero invitar a nuestros distinguidos participantes a ver quiénes quieren hacer algún comentario sobre esta maravillosa presentación que nos ha hecho don Alberto Camilo. Le pido la palabra, doctor Santamaría. Doctor Jaime. Gracias, muy gentil. Aprovecho para saludarlo, lo mismo al doctor Abello y a todos los ilustres académicos. Muchas gracias. Bueno, no, sí, definitivamente la exposición, como siempre, como nos tiene ya acostumbrados el doctor Abello, con esa magnífica memoria que tiene, pero no solamente eso, sino el razonamiento que le coloca a hechos tan significativos de nuestra historia. Naturalmente que con ese cubrimiento de 1492 hacia las primeras décadas del siglo XVIII, pues es imposible irle a exigir al conferenciante que entre en detalles, porque pues obviamente no alcanzaría materialmente el tiempo. Sin embargo, él lo hace destacando los hechos, yo diría, más significativos de ese lapso. Yo quisiera referirme a tres aspectos un poquito para hablar algo de detalle que me parecen especialmente significativos, que ya los tocó el doctor Abello. En primer lugar, quería referirme a lo del saqueo de Roma, la toma de Roma por parte de un destacamento de Carlos V. Realmente era un conjunto, creo que eran del orden de 4.000 lanzquenetes. Estos son alemanes, soldados de fortuna que estaban pues efectivamente a sueldo, y estaban bajo el mando del príncipe de Borbón. El príncipe de Borbón había tenido su rifirrafe allí con Francisco I de Valois, y entonces fue y le ofreció su espada al gran rival de Francisco I, que fue Carlos V, vencedor en esa rivalidad, como bien lo sabemos. Bien. En lo que yo he podido investigar sobre ese tema, encontramos que Carlos V realmente no fue que ordenara la toma y menos el saqueo. Sí, el Papa Clemente VII, Papa Borgia, entre otras cosas, ya mencionaba usted, Borgia no, perdóname, Médicis. Los Médicis, bien lo sabemos, era de una familia muy poderosa en lo que hoy es Italia, que pues, en esa época estamos todavía muy lejos de la unificación italiana, que van a ocupar cargos muy importantes en Europa. Algunas van a ser reinas de Francia y papas muy significativos. León X, antes de Clemente VII, pertenecía a esta familia. Él había tenido algunas veleidades, algunas cercanías allí con Francisco I, y eso obviamente no le gustó ni cinco a Carlos V, quien le pide, para decirlo en unas palabras un poco coloquiales, al príncipe de Borbón, asustar al Papa con este destacamento de los Lankenets. Lamentablemente hubo un momento en que no se les había cancelado el estipendio, las soldadas que se habían acordado, y entonces ellos dijeron que la costumbre les permitía que si no les cancelaban esto en un tiempo perentorio, ellos podían saquear. El príncipe
de Borbón intentó por todos los medios de disuadirlos, pero en vista de que no y que la paga no llegaba, entonces decidió, para tratar de morigerar un tanto el asunto, mantener su posición de liderazgo frente a los Lansquenets, y entonces van a invadir efectivamente a Roma. Con tan mala suerte que Roma estaba prácticamente desguarnecida, no había un contingente significativo, escasamente la Guardia Suiza que ya existía, recientemente la había creado el Papa Julio II, pero no pasaban de 2 centenares, de 180, algo así. Estos eran 4.000. Había algunos como guardas, diríamos hoy, privados, y de todas maneras ciudadanos que se armaron, en fin, y en una de las primeras descargas hirieron de muerte precisamente al príncipe de Borbón. Esto hace entonces que los Lansquenets se lancen al saqueo ya muy cruento, casi logran poner bajo sus órdenes en prisión a Clemente VII, quien con el sacrificio de más de la mitad de la Guardia Suiza logra refugiarse en Sant'Angelo. El segundo punto que quisiera precisar es el de la formación de los jesuitas. Sí, efectivamente fue de una importancia enorme. Sacerdotes como el padre Juan de Mariana, como Francisco Suárez, van a ser los adalides de lo que se llamó la tesis populista, por la cual se sostenía que solamente había una institución de derecho divino que era la Iglesia, es decir, se excluía la monarquía, y que el poder debía ejercerse por parte del monarca, está muy bien, pero con la aquiescencia del pueblo en un momento dado. Esto naturalmente no debió gustar en lo más mínimo al absolutismo real en esa época, liderado precisamente por el más significativo de los monarcas, Borbón, Carlos III. Y entonces se produce precisamente el abandono, ante la expulsión de los jesuitas, el abandono de todas estas misiones que usted mencionó, doctora Bello, muy bien, que fue de lo más retardatario que se pudo haber hecho en esa época. El tercer punto que quería mencionar es en lo relacionado ya con el Libertador. Usted también mencionó a don Miguel de Unamuno. Seguramente usted bien sabe ese famoso documento de Unamuno, que lo llama Don Quijote Bolívar, y que culmina diciendo, entre otras cosas, que Bolívar es realmente un miembro de la España máxima, como el Cid y como Guzmán el Bueno, en fin. Y culmina precisamente con la frase de que sin Bolívar la humanidad quedaría incompleta. Yo creo que realmente es el más grande elogio que un gran intelectual como fue don Miguel de Unamuno le haya hecho al Libertador. Y por último, mencionar que efectivamente, lo dijo usted, hay cierta o mucha ingratitud con Colón. Colón es el que ha debido tener, es decir, la denominación del continente ha debido ser, ahí nos hubiéramos quedado nosotros sin el nombre, pero hubiera sido muy significativo. Yo he tenido oportunidad de acceder a algunos documentos que no hablan muy bien de Vespucio, no solamente que fue como, algunos dicen que fue como espontáneo por parte de algunos impresores alemanes que le colocaron el nombre al continente basado en
las contribuciones que en términos de cartografía les mandaba Américo Vespucci. Y en algún documento de Marco Fidel Suárez encontré algo bastante curioso, y es que el nombre de él no era Américo, sino Albérigo, y entonces le pareció como no muy apropiado precisamente para esa manipulación que encontré que habría hecho entre los impresores alemanes para que empezaran a llamar hacia el continente y como quedó efectivamente esa situación. Bueno, muchas gracias y de nuevo mis felicitaciones al doctor Abel. Muy, muy esclarecedora tu palabra, formidable, lo felicito. Gracias, doctor Abel. Bueno, ¿quién más quiere decir algo? Bueno, presidente, yo una vez más resaltar esa gran capacidad expositora de esta persona que cada vez que se acerca a esos micrófonos, pues nos encanta con una cantidad maravillosa de datos de su propio cacumen. Muy pocas veces lo he visto consultar algún papelito por ahí, de pronto como para el orden, y nos lleva y nos trae alrededor de la vida de Bolívar incansablemente. Podemos estar acá todo el día oyéndolo y cada minuto se hace más interesante, de manera que yo siempre he exaltado esa capacidad de nuestro expositor de hoy, porque lo conozco suficientemente y lo precede una fama de muchos años, y esos muchos años son los que le dan esa capacidad para ir conversando fluidamente, y salta del Perú o salta a Caracas, se va a Pichincha o viene a Boyacá, se va al Pantano de Vargas o se, o se va allá. Bolívar, Bolívar era un trashumante. Sí, exacto. Ayer nomás allá en una reunión en la casa bueno, ahí es donde están, le explicaba yo a una contertulia que Bolívar al morir descubrieron que tenía pues en las asentaderas alrededor de 5 o 6 centímetros de callosidad, de eso de que llegaba aquí en la plaza de Bolívar, se montaba en el caballo, dijo, bueno, se les ofrece algo, ¿para dónde va, general? Dijo, voy para Lima, y arrancaba como si fuera a echar un mochito pues para ir a cualquier finca cercana. Pues esa capacidad de movimiento que tenía. Impresionante, de manera que todo eso lo resalta nuestro querido expositor, como siempre, para dar esa gran capacidad de no solamente un gran combatiente. Yo hace unos meses estaba analizando la posición del guerrillero ese que surgió allá en Pasto, y el tipo se hizo fuertes y debatía y combatía hasta el momento que se enfrenta con Bolívar. Basilio García. ¿Cómo? Basilio García dirigía una fuerza realista poderosísima. No, ese, cuando entre otras cosas, le da la libertad a Ecuador, se enteró primero y logró un armisticio de Bolívar muy favorable a los realistas. Sí, ese tipo es pariente de ese señor que usted tiene ahí a su izquierda. No me la vaya a olvidar. No, sí. Basilio García, sí. Pero entonces Agualombo se paseaba por allá y con sus pastuzos iba arrumando a todo el que se le atravesaba hasta que se enfrentó a Bolívar. Hasta ahí llegaron las canoas. Porque Bolívar no era pues cualquier perico de los palotes dirigiendo fuerzas. Y si se embarcó en fuerzas tremendas allá contra los pastuzos, no fue por su voluntad, porque él pensó siempre salir por el mar y llegar a Guayaquil y seguir de ahí para abajo. Oye, Nariño fue el primero que se enfrentó a ellos. Sí, claro. Que entendía y le costó estar preso en Cádiz un poco de tiempo, le costó todo, su vida, todo. Sí, entonces
a Sucre pues se la cobran después en el asesinato ahí en Berruecos, precisamente porque él había sido el, eh, el azote durísimo de Bolívar contra los pastusos, que eran una Bueno, nación. digamos, Sucre le tocó hacer lo que varios generales que había enviado Bolívar a tomarse pasto no habían podido, eran muy experimentados, le tocó un 24 de diciembre hacer eso. Sí, Pero el asesinato de él no es por eso, no es por una venganza pastusa, ni mucho menos, sino porque ya Bolívar surge. tenía que ser a su sucesor y Sucre tenía tropas especiales allá en Ecuador, había derrotado a los peruanos en el Portete de Tar, que era el militar de más prestigio que había en la República. Entonces lo habían detenido momentáneamente mientras estaba en Venezuela tratando de lograr que Venezuela no se separara. Y aquí Urdaneta y Castillo y Rada habían aumentado la edad para ser presidente. Y Sucre no tenía sino 35 años, pero seguramente lo habría sido, ¿no? Sí, Había que detener al sucesor de Bolívar y por eso lo asesinó. a Sucre realmente él tenía dos enemigos poderosos de tipo político, ¿no? Por un lado Flores y por el otro lado Obando, que ambos veían en Sucre a alguien que le estaba acortando las posibilidades a ellos de ser presidente o de ser el Es que máximo. la guerra de independencia fue también una guerra civil. Entonces Sí, ahí en la claro. parte esa de esos odios profundos y de esas cosas tan fuertes, ¿no? De manera que el reconocer en Bolívar no solamente esos grandes dotes de humanista que tú lo resaltaste muy bien, con esas intervenciones cuando se vino de Caracas y en Cartagena produce esos documentos extraordinarios, sino la capacidad militar. Realmente cuando el que se enfrentaba a Bolívar tenía que saber primero por qué camino tenía que devolverse y escaparse, porque la capacidad de Bolívar combatiente era cada día probada mayormente en el combate inmediatamente anterior. De Claro. manera que extraordinaria su presentación, mi querido y estimado amigo. Como siempre, Yo me inspiro en lo que hemos hablado los dos. Entonces, tiene que salir bien. sí, señor. Muchas gracias de todas maneras. Lo felicito una vez más. Gracias, Miguel. De conferencia que ha sido verdaderamente espectacular, porque la información que ya ha traído el doctor Alberto Abello es admirable, admirable como sus conocimientos y su memoria. De manera que le agradezco profundamente su presentación de hoy y invito a los queridos amigos presentes a que pasen una tarde muy agradable, una noche muy tranquila y un poco de tranquilidad frente a la incertidumbre que nos rodea. Con un gran abrazo me despido de ustedes el día de hoy y les agradezco su presencia en esta, la primera conferencia del año actual. Reciban todos un gran abrazo y un saludo muy cordial. Muchas gracias a todos.